Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse en este día tan especial en el que el doctor Pablo Curi Morales nos hace el honor de ofrecernos esta plática sobre un tema de actualidad, un tema que nos interesa a todos, que nos preocupa a todos y que del cual queremos estar siempre mejor informados. Nos acompaña el día de hoy, además, nuestro conferencista, nuestro panelista, el doctor Pablo Curi Morales. Nos acompaña el presidente del Centro Libanés, Michel Curi Hanout, y el director del Comité de Asociaciones, Jorge Serio Canán. Sean todos muy bienvenidos. Quiero cederle la palabra al presidente del Centro Libanés, que nos va a transmitir un mensaje. Muchas gracias, Alex. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa por la demora, cuestión técnica. Estimado doctor Pablo Curi, Premio Biblos al Mérito 2015, me da mucho gusto verte y saludarte. A mis compañeros de consejo que hoy nos acompañan, queridísimo Alejandro Curi Férez, presidente del Premio Biblos al Mérito, muchas felicidades por tu reciente nombramiento. Seguramente lo vas a hacer muy bien, como siempre. Apreciables presidentes de las diversas asociaciones que hoy nos acompañan, amigos, decía Schopenhauer que la salud no lo es todo, pero que sin ella lo demás no es nada. Efectivamente, durante estos tiempos de pandemia hemos comprobado cuánta razón tiene esta frase. Sin salud, todo lo demás pierde importancia. ¿Qué significó cambiar la forma en que solíamos vivir, la manera que teníamos de trabajar, estudiar y hasta relacionarnos con los demás? Pues hoy nada es igual. Esta pandemia nos ha quitado seres queridos y nos ha obligado a modificar nuestras vidas en un mundo lleno de dudas e incertidumbre sobre las actividades humanas y también sobre el virus mismo, tratamiento de la enfermedad, su evolución y hoy sobre las vacunas. Con alrededor de poco menos de 110 millones de casos a nivel mundial y sus nuevas cepas, el horizonte no era alentador. Aunque los científicos e investigadores de la salud están realizando un trabajo destacado y gracias al cual tenemos ya vacunas desarrolladas por diversos laboratorios que nos traen una gran esperanza. Una esperanza para todo el mundo, por supuesto, también para México, en donde varias ciudades, incluida la capital, hemos pasado ya al semáforo naranja. Debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. No olvidemos escuchar a los epidemiólogos, pues su conocimiento y experiencia definitivamente es una luz en el camino. Especialistas como el que hoy Centro Libanés, a través de la Asociación Premio Biblos, tiene el gusto de acercarse a ustedes, un hombre de lo más reconocido en su área, nuestro querido Pablo Curi, de quien me jacto decir mi amigo, quien nos hablará y actualizará sobre el COVID-19. Querido Pablo, bienvenido. Gracias por compartir con Centro Libanés, con Premio Biblos y a la colectividad mexicano-libanesa, a la sociedad en general, esta información que además de útil, nos ofrece una perspectiva más amplia para comprender la situación mundial actual. Buenas tardes. Quiero, antes de cederle la palabra al doctor Pablo Curi, leer una semblanza muy resumida de nuestro conferencista de hoy. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico cirujano, es maestro en ciencias sociomédicas, con énfasis en epidemiología, especialista en salud pública, certificado por el Consejo de la Especialidad,
Cuenta además con un diplomado en Salud Pública Internacional en la Universidad de Emory, egresado del Programa Especial de Alta Dirección del IPADE. Fue director general de Epidemiología del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de Control de Enfermedades de 1997 a 2009 de la Secretaría de Salud. Fue profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM durante 34 años, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, de la cual fue secretario adjunto, y su trabajo de ingreso se hizo merecedor al premio Dr. Everardo Landa en 2007. A la fecha cuenta con más de 176 publicaciones originales de alcance nacional e internacional sobre temas relacionados con la epidemiología, la prevención de las adicciones y las políticas públicas de salud, que han sido citadas en alrededor de 1000 ocasiones. Ha sido coeditor de varias publicaciones, además de autor de diversos capítulos en libros de su especialidad. En 2018 publicó su libro Crónicas del acontecer epidemiológico en México, una experiencia personal con los pies en la tierra. Es reconocido como uno de los principales expertos en emergencias, seguridad en salud y epidemias. En 2009 fue llamado a la oficina de la Presidencia de la República para apoyar los trabajos en respuesta epidemiológica ante la pandemia de influencia H1N1 y ha sido encargado de organizar la respuesta de México ante amenazas como el ántrax, el SARS, la influencia, el ébola, el Zika, entre otras. En 2014 fue merecedor al Premio en Salud Pública Dr. Gerardo Varela, que otorga el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República. En 2015 recibió el Premio Biblos al Mérito en la categoría de Ciencias, que otorga el Consejo Directivo del Centro Libanés y la Asociación Premio Biblos. Desde diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2018, el doctor Pablo Curi Morales fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Actualmente es consultor independiente. Y les quiero decir también que el doctor Curi, Pablo, es una persona muy cercana al Centro Libanés. Ha sido un asesor permanente en materia de epidemiología y en particular en nuestra residencia de adultos mayores, donde gracias a la coordinación que ha habido siempre entre su directora Marus Fara y el doctor Curi, la residencia Cedros del Líbano se ha mantenido durante toda esta pandemia libre de COVID-19. Quiero agradecértelo a nombre de todos los que formamos el Centro Libanés y la Asociación Premio Biblos, y quiero aprovechar este momento también para hacer un sincero y merecido homenaje a todo el personal médico y a las enfermeras enfermeras y enfermeros que han trabajado incansablemente arriesgando sus propias vidas para atender a nuestras familias y a toda la población durante esta pandemia. Ya sin más preámbulo, quiero cederte la palabra, querido Pablo, estás en tu casa. Pues muchas gracias, antes que nada, al presidente del Consejo Directivo, mi amigo Michel, mucho gusto, gracias por la invitación. Alejandro, desde luego, te agradezco la invitación, y a Jorge, a quien aprecio infinitamente, que nos acompaña aquí también en esta ocasión, y por supuesto a todos los que están ahora conectados de la comunidad mexicano-libanesa, pues les agradezco que hayan tomado el tiempo para escuchar algunas reflexiones actualizadas, diría yo, alrededor de el COVID-19. Decía nuestro presidente que esto es algo que ha cambiado la forma en que vivimos, y sí, realmente hay un antes y hay un después
del descubrimiento, del inicio de la pandemia por COVID-19. Sin más, voy a compartir con ustedes algunas láminas. Entiendo, mi querido Alejandro, que hay un lugar para preguntas y respuestas, así es que los invito a que si en el transcurso de la plática hay alguna duda que yo no haya resuelto, pues la pongan ahí. Algunas seguramente quedan resueltas a lo largo de la charla. Voy a tratar de tocar temas. Voy a hablar muy poquito de la enfermedad, solo para recordar cosas muy, muy básicas. Voy a hablar de las nuevas variantes, que es algo que yo sé que preocupa. Voy a hablar del tema de reinfecciones. Voy a hablar, desde luego, de las vacunas. Un poquito de las pruebas en una sola lámina para recordar algunos conceptos y sobre algunas también precisiones sobre el tema de los tratamientos. Esos son en general los temas que voy a tocar, y por supuesto el de la situación al día de hoy, cómo está nuestro país en el concierto internacional. Eso es lo que voy a abordar en los siguientes minutos, y para ello pues he preparado unas láminas que voy a compartir en este momento. Yo le pediría a alguno de ustedes que me digan si se ven y se ven bien. Se ven bien. Muy bien, pues como dice ahí, vamos a hablar de actualidades de la pandemia, vacunas y algo más. Déjenme recordarles, yo sé que muchos de ustedes ya hasta son más expertos que los propios médicos, pero ¿qué es el COVID? Es una enfermedad infecciosa causada por coronavirus. En realidad, cuando dicen es que el coronavirus, pues ese es un genérico, por decirlo así. En realidad la enfermedad se llama COVID-19, el descubierto es el coronavirus o la familia de coronavirus más recientemente descubierta, la enfermedad más recientemente descubierta. Se llama COVID porque CO corresponde a corona, VI a virus, D a enfermedad en inglés y 19 el año de aparición. Esto no se conocía hasta antes de que empezara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El virus que la produce se conoce como SARS-CoV-2. El que se llama SARS-CoV, sin el 2, es causante del SARS que apareció en 2002-2003. Déjenme hablar un poquito, porque siempre hay estas dudas. A pesar de que ya llevamos mucho tiempo, sigue la gente a veces preguntándose cómo se transmite. Es de persona a persona. Ese es el mecanismo eficiente de transmisión. Y es porque cuando nosotros hablamos, estornudamos, respiramos, tosemos, expedimos una serie de gotículas que se quedan en el ambiente, y es ahí donde nos contagiamos. También ya se demostró que se puede contagiar al respirar en un espacio cerrado, mal ventilado, concurrido, en donde obviamente haya habido presencia de alguna persona infectada a través de los aerosoles que ahí pueden estar flotando. Bien importante, solo entra por las mucosas de la boca, nariz u ojos, no entra por el estómago. Entonces despreocúpense de los alimentos como una forma de contagiarse. No entra por la piel, no entra por picadura de ningún vector, entonces solo entra por las mucosas que dije. Importante también, como ahí dice en la última viñeta, los objetos y superficies pueden ser una forma de contagiarnos, pero no es la forma más eficiente. Una duda frecuente es esto de los zapatos. Los zapatos no son una forma de transmisión y por lo tanto, pues yo sé que en muchos lugares piden, incluso en el gobierno de la Ciudad de México piden los tapetes sanitizantes, pero son de muy poca utilidad. ¿Cómo prevenirla? Dada las formas de transmisión, pues está muy claro. Lavarnos las manos, perdón que insista, pero hay que lavarse con frecuencia, con agua y jabón de preferencia. Si no hay agua y jabón, con cualquier solución o desinfectante que contenga al menos por 70% de alcohol. Si estornudamos o tosemos, hacerlo en el ángulo que hacen el codo y el brazo. Limpiar y desinfectar objetos y superficies. Distanciamiento físico, más de 1,5 metros. Buena ventilación de espacios de convivencia. Evitar espacios concurridos cerrados. Y muy importante, el uso del cubrebocas. Y reitero esto porque lo voy a tomar más adelante, incluso en aquellos que ya se infectaron y se recuperaron, o aquellos que se lleguen a vacunar, deben utilizar el cubrebocas. Adelante explicaré por qué. Bueno, los síntomas más frecuentes, este es un listado de casi todos los síntomas que se pueden presentar cuando hay COVID-19. Estos son los más importantes, estos 4. El cuarto, la dificultad para respirar con una oxigenación de menos del 90% medida en un oxímetro, requiere definitivamente atención médica urgente. Además, se pueden presentar muchos otros síntomas como los que aquí estoy detallando en la lámina, que bueno, no, como ustedes verán, no son exclusivos de COVID-19. O sea, sigue habiendo otras enfermedades que pueden llevar a pensar en COVID-19 sin serlo. Pero bueno, estos son los síntomas más frecuentes que se presentan en COVID-19. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos hoy? Ya decía nuestro presidente, ya rebasamos los 109 millones de casos en el mundo. México ya está rozando los 2 millones
de casos. Es muy probable que hoy se alcance, si no es que mañana, 2 millones de casos. Recordar que la propia autoridad ha dicho que esta cifra hay que multiplicarla varias veces para saber realmente cuántos casos hay. Andamos ya también en rumbo a los 2,5 millones de muertes. Ya superamos las 2,400,000. México está en el tercer lugar, 1,174,000 defunciones, 657 al día de ayer. También aquí la propia autoridad sanitaria ha señalado que por el exceso de mortalidad, esto había que multiplicarlo por 2.5 o hasta 3. Quiere decir que estamos hablando de que en realidad hay entre 300 y 400,000 lamentabilísimas defunciones en nuestro país. Ahora, fíjense, esta es una gráfica de hace aproximadamente 3 semanas, donde México desafortunadamente es el primer lugar en letalidad. ¿Qué quiere decir letalidad? De cada 100 enfermos, ¿cuántos mueren? En México mueren 9 de cada 100. Y actualizado esto hace a menos de una semana, desafortunadamente seguimos en el primer lugar. Hubo alguna modificación, Italia era la segunda hace 2 semanas, hoy ya sube Perú. Cuando lo ponemos en relación a la población, México está en el 7º lugar, esto es hace un par de semanas. Si lo actualizamos a lo que ocurrió hace no menos de una semana, seguimos en el 7º lugar, se reacomodó los primeros lugares, donde el Reino Unido, que no era el primero, ya ocupa el primer lugar en lo que es muertes por 100,000 habitantes. ¿Cómo está la curva en México? Está clarísimo que no hemos domado la curva, esto nunca se ha domado, y que pues sí tuvimos un pico muy importante en los primeros días de enero, durante el mes de enero. Lo que parece ser es que ya vamos en un franco descenso, pero como digo, ahí habrá que esperar, porque pues aquí parecía que íbamos en descenso, aquí también parecía que íbamos en descenso y ha habido repuntes. Hay que estar observantes de lo que ocurre y esperemos que efectivamente ya estemos en una etapa de descenso de la curva. ¿Cómo van las muertes? Pues también con una tendencia francamente irregular, pero ascendente a lo largo del tiempo. También parece que en los últimos días han dejado de ocurrir muertes, pero pues habrá que esperar para confirmar que esto es una tendencia sostenida. Y esta es una gráfica que habla de la positividad en las pruebas que hacen. Ustedes saben que en México se hacen pocas pruebas, pero un indicador que habla del control o no de una epidemia como esta es la positividad de las pruebas. La Organización Mundial de la Salud dice que deben de pasar 2 semanas con positividad menor al 5% para hablar de control. Y como ustedes ven, en México, lamentablemente, desde julio del año pasado, hemos andado rondando alrededor del 40%. O sea que lejos estamos, medido a través de este indicador, de tener en control la pandemia en nuestro país. Esta es una gráfica de la Universidad de Washington, del Instituto de Métrica en Salud, que se presentó hace no más de un mes, donde nos decían que para el 1 de abril llegaríamos a 164,000 defunciones. Estamos a 16 de febrero y ya superamos esto con creces, andamos lamentablemente en más de 174,000 defunciones. Entonces volvieron a recalcular y la gráfica nueva nos dice que llegaremos al 1 de junio con 202,000 defunciones. Recordar que esto habrá que multiplicarlo por un factor que al menos es de entre 8 y algunos dicen que hasta 30 veces. De 2.5 a 3 veces en lo que es defunciones, disculpen ustedes. Pero bueno, pues vamos a ver si esto se sostiene, porque como vieron, la estimación previa fue rebasada con mucha antelación. Hablemos un poquito de las nuevas variantes, un par de láminas. Primero, ¿cuáles fueron las que se han identificado y que tienen preocupada a la comunidad internacional? La llamada B117, que es la famosa del Reino Unido, se propaga con mayor facilidad, 50-70% de mayor contagiosidad. En enero dijeron los expertos del Reino Unido que podía estar asociada a mayor mortalidad. Esto no se ha confirmado, pero todo indica que así es o que así será, desafortunadamente. Después tenemos la sudafricana, la llamada B1351, que también se detectó en octubre de 2020. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que una de las vacunas que incluso tenemos en México, contra esta cepa tiene una efectividad muy baja, es de solo el 22%, cuando contra las demás cepas la misma vacuna protege en el 70%. Importante decir que la gente de AstraZeneca y Oxford están trabajando en tener una nueva variedad de la vacuna para hacer frente a esta variante y que esperan tenerla en otoño. Y algo importante, la FDA es la agencia regulatoria de los Estados Unidos
anunció que ya no va a pedir estos famosos estudios fase 3, que son bastante complicados, largos y grandes, para las vacunas que se actualicen para las nuevas cepas, y que solo van a pedir estudios de seguridad, lo que va a agilizar mucho la disponibilidad de vacunas nuevas, como el caso de AstraZeneca, para lidiar con las posibles nuevas cepas que pudieran, o variantes que pudieran aparecer. En Brasil hay otra variante llamada P1, no se tiene claro cuál es el impacto que esta variante pueda tener y qué capacidad podría tener para ser o no reconocida por los anticuerpos que se producen por infección o por la vacuna. Estas son las 3 variantes más importantes que hasta ahora nos preocupan. Hay muchas más, pero estas son las que tienen mayor relevancia: la del Reino Unido, la sudafricana y la brasileña. Importante decir que se han propagado con mayor facilidad y que más allá de que sean más mortíferas, al haber más personas infectadas, habrá más hospitalizados y por lo tanto pues mayor presión a los recursos de atención médica, lo que va a redundar seguramente en más hospitalizaciones y desafortunadamente más muertes. Hasta ahora los estudios sugieren, excepto en el caso de la vacuna de AstraZeneca contra la cepa sudafricana, que las vacunas que hoy hay en el mundo serán efectivas contra estas variantes. Una de las recomendaciones que se hace a nivel global tiene que ver con lo que ya señalé hace un rato. Las medidas no farmacológicas debemos de seguirlas poniendo en práctica. Distanciamiento físico, uso de cubrebocas o mascarillas, higiene de manos, aislamiento y cuarentena, que seguirán siendo, aún a pesar de la vacuna, esenciales para limitar la propagación del virus. Y esta es una porque siempre quedó la duda de si había una variante mexicana en Jalisco. No hay ninguna variante mexicana en Jalisco. Lo más importante, quiero decir, aparte de señalar esto categóricamente, es que hay que entender que van a surgir constantemente nuevas variantes. Los virus están mutando y eso es normal, siempre están mutando. No va a ser posible predecir dónde van a surgir, ni tampoco va a ser posible de manera anticipada saber qué van a implicar estas nuevas variantes, pero va a haber nuevas variantes sin duda. Una lámina sobre las pruebas. Hay 3 tipos de pruebas disponibles. Las PCR famosas son pruebas que ven el material genético, tienen pocos falsos positivos y pocos falsos negativos, o sea, son bastante buenas, sirven para hacer diagnóstico. La toma se hace de 2 maneras, o por el hisopo nasofaringeo, ese que nos meten en la nariz y la garganta hasta el fondo, o por la toma de saliva. Estas últimas son por autotoma y son la metodología para determinar si es uno o no positivo a COVID-19, es el PCR. Tenemos las otras, las rápidas, las que conocíamos primero como rápidas, estas que nos tomaban una gotita de sangre o en plasma, que ven los anticuerpos, las comúnmente, ya decía yo, conocidas como rápidas, tienen muchos falsos positivos y falsos negativos, y la realidad es que ya no están recomendadas hacerlas, pues para un tema de toma de decisiones en política pública, incluso pues pueden ser desorientadoras en el nivel individual, porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Y el tercer grupo son las pruebas de antígeno. Estas pueden ser una opción para la PCR, sí lo pueden ser. Su toma es igual a la de PCR por hisopado nasofaringeo. Importante, sirven en pacientes con síntomas. Si se usan en asintomáticos, pueden tener muchos falsos negativos. Entonces, esos son los 3 tipos de pruebas que hoy tenemos. Otro tema que preocupa a la comunidad y a la gente en general es, bueno, si me da y me curo, ¿me puede volver a dar? Déjenme comentarles que hice una exhaustiva revisión de esto y encontré un extraordinario artículo, y lo que pongo aquí deriva de este y de otros artículos. Primero, ¿cuál es la definición de reinfección? Esto significa que una persona que se infectó una vez se haya recuperado y más adelante se vuelve a infectar, teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de otros coronavirus. Ya les dije que hay muchas familias de coronavirus. Es muy posible que sí haya casos de reinfección. Ahora, para saber realmente que hay una reinfección se tienen que cumplir 2 cosas. Fíjense ustedes, no es algo sencillo. Primero, que el nuevo episodio de síntomas sea 90 días después del primer episodio, con una PCR positiva, y que haya evidencia de que esta persona vuelve a tener síntomas 90 días después de haber estado en un sitio con un brote en curso o contacto estrecho con un caso confirmado. Si, por ejemplo, hay factores de riesgo importantes en el entorno, como por ejemplo un brote enorme alrededor de esta persona o una gran actividad de transmisión, se puede pensar en infección antes de los 90 días. Si se resolvió el primer episodio, y fíjense bien, hubiera 2 PCR negativas después del primer episodio.
Esa es una condición. Y la otra, que es la más difícil de demostrar, es que se demuestre que los episodios estuvieron causados por 2 variantes distintas del virus. Síntesis. Claro que hay reinfección, pero es muy difícil demostrarlo. ¿Qué es mucho más frecuente? Que haya lo que se conoce como recurrencia o persistencia de positividad, es decir, alguien que después de haber presentado una PCR negativa, sigue con una PCR no positiva y con síntomas compatibles de la enfermedad. ¿Y qué ocurre en los primeros días después del primer episodio? Y que además representan la eliminación persistente o fluctuante del virus con manifestaciones clínicas que persisten o son recurrentes sin que en realidad se pueda hablar de reinfección. Esto es algo muy técnico, lo único que quiero decirles es que para poder hablar de persistencia se tienen que cumplir los 2 primeros criterios y evidentemente en casos graves pues la positividad puede durar hasta más de 90 días y eso es bien importante. Y en muy raras ocasiones estos virus se han detectado más allá de 10 a 20 días después de los primeros síntomas de la enfermedad. En síntesis, ¿es posible la reinfección? Sí, pero las verdaderas reinfecciones son raras. Puede haber cuadros recurrentes con positividad de PCR prolongada y aún hace falta mucha más investigación. Por ello, aunque alguien haya enfermado o haya sido vacunado y dado que no se sabe con certeza cuánto va a durar la inmunidad, hay que seguir poniendo en práctica las medidas no farmacológicas, particularmente el uso del cubrebocas. Hablemos ahora de las vacunas. Esta es una sección que va a estar un poquito más elaborada porque sé que hay muchas dudas alrededor de las vacunas. Y voy a empezar esta historia que ya tiene muchos meses, no hace tanto, hace tan solo unos 14 días, cuando el 2 de febrero publican en una revista muy prestigiada, The Lancet, los resultados preliminares de la fase 3 del estudio de la vacuna Sputnik V. Lo importante es que ya son 21,000 personas, que son de 18 años en adelante, con una efectividad promedio del más del 90% y pocos efectos adversos. Los editores de esta revista señalan en su editorial que esta vacuna había sido muy criticada por su lento desarrollo y por su falta de transparencia, pero con el resultado que se reporta en ese número de The Lancet es claro y además se demuestra el principio científico de la vacunación, lo que significa que ahora ya tenemos otra vacuna lista para unirse contra la lucha del COVID-19. A mí me hacen mucho la pregunta de si yo me vacunaría con la Sputnik V, y yo antes de esta publicación decía, yo no, hasta no conocer los resultados. Les confieso, después de esta publicación, si yo me tuviera que vacunar con la Sputnik V, lo haría sin ninguna duda. Importante comentarles, que ese día 2 en la tarde, disculpen ustedes, ese día 2 por la tarde se aprobó para uso de emergencia por COFEPRIS esa vacuna y hasta ese día había 3 vacunas ya aprobadas, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca Oxford y Sputnik V. Pero después, el día 10 de febrero, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de otras 2 vacunas de origen chino, Sinovac y CanSino, que ya quedaron aprobadas. ¿Cuáles son las características de estas vacunas? No pretendo leer toda la tabla, les pido que se vayan a la última columna y hablo de la vacuna de Moderna con una efectividad del 94%, la de Pfizer con un 95% de efectividad. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se ponen esta vacuna, en el caso, por ejemplo, de Pfizer, 95% de ellas van a quedar protegidas, obviamente después de poner la segunda dosis. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto de las dosis. La de AstraZeneca tiene más o menos 70% de efectividad, la de Johnson & Johnson, que no hay en México, un 72%, Novavax, que ahora se está corriendo una fase 3 en México, alrededor del 90%, y contra la sudafricana 60%, y el Sputnik V, 91.4%. Adicioné esta porque CureVac es parte de un ensayo clínico que está haciendo en México con el TechSalud y está en fase 3, todavía no se sabe cuál es su eficacia. CanSino, que es una de las que ya está autorizada, tiene una eficacia del 65% y está aprobada por COFEPRIS. Sinopharm no está todavía en México, aprobada por China, y Sinovac está aprobada con una efectividad del 51%, aprobada por COFEPRIS. Ahora bien, algunas dudas que surgen sobre esto de, pues bueno, me puedo vacunar con vacunas distintas, cuánto tiempo puede pasar entre la primera y la segunda dosis. Fíjense ustedes, primero, para uso de emergencia, EUA no quiere decir Estados Unidos, quiere decir autorización para uso de emergencia en inglés. En Estados Unidos, y voy a referirme a la que hay en México también, que es la de Pfizer-BioNTech, solo se puede aplicar en mayores de 16 años. Eso es bien importante, no se puede aplicar en menores de 16 años. Y bueno, pues son 2 dosis que se tienen que aplicar con 3 semanas de diferencia, es decir, 21 días de diferencia en el caso de la Pfizer.
La segunda dosis debe administrarse lo más cerca de este periodo, o sea, a los 21 días, aunque propio Pfizer ha señalado que se puede administrar hasta 42 días después de la primera dosis. Importante, hoy consultando con la gente de Liomont, que es el laboratorio mexicano que está acondicionando la vacuna de Astra, no la que llegó, sino la que se está produciendo en Argentina y aquí en México, les preguntaba que hasta cuándo se puede aplicar la segunda dosis en el caso de Astra, porque mucha gente, probablemente algunos de los que me están escuchando, ya se aplicaron la primera dosis. Bueno, pues se puede aplicar entre el día 28 y hasta el día 84 después de la primera dosis sin que pierda efectividad. Lo que sí quiero decirles es que estas vacunas son realmente útiles en las efectividades que señalé una vez que se aplica la segunda dosis y al menos han pasado entre 14 y 21 días después de la aplicación de la segunda dosis. Hasta hoy no son intercambiables entre sí, o sea, no se puede uno aplicar una dosis de una y luego una dosis de otra. Ya en el Reino Unido iniciaron un estudio que señala claramente que van a probar si la de AstraZeneca y la de Pfizer, lo cual además para nosotros es muy ventajoso porque son dos de las que tenemos en México, pudieran intercambiarse. Pero ese estudio apenas empezó el 4 de febrero, faltan muchas semanas para que acabe y por lo tanto habrá que esperar resultados. Entonces hoy yo les diría, si se pusieron la primera dosis de Astra hoy, o sea en estos días, se tienen que poner la segunda dosis también de la de Astra. Si fue Pfizer, se tiene que poner la de Pfizer y cualquier otra que tenga dos dosis tiene que ser en esa manera. Importante algo que se dio a conocer el día 12, donde Francia, primer país además que lo hace, recomienda la aplicación de una sola dosis a las personas que se enfermaron y se recuperaron, con la lógica de que alguien que ya se infectó va a desarrollar anticuerpos de manera similar a los que desarrollan con una dosis de vacuna y por lo tanto solo requerirán una dosis. La verdad es que esto habrá que ver qué pasa, habrá que ver cómo se dan los estudios que seguramente se harán de cero conversión, es decir, de cuántos anticuerpos hay después de la vacuna y bueno, pues vamos a ver si esto realmente transita. Voy a hablar un poquito de las características de cada vacuna. Esta es la de Pfizer. Ya les dije cuál es la eficacia a los 7 días después de la segunda dosis. Es bien importante que siempre se aplique el esquema completo. Y bueno, pues hay algunas cosas que ahí ven ustedes, no los voy a leer, de problemas si es que pudieran afectar la eficacia de la vacuna. ¿Cuánto dura la inmunidad? Pues la verdad es que no sabemos y no sabemos no lo sabemos para ninguna vacuna y no lo vamos a saber hasta que pase tiempo después de la aplicación masiva de cada una de las vacunas. Algunas contraindicaciones, bueno, una que siempre se pregunta, las personas que hayan tenido alergia grave, o sea, una reacción tipo anafiláctica, no se la deben de poner. Obviamente personas que en los 3 meses previos al día de la vacunación hayan recibido una transfusión, hemoderivados o tratamientos con plasma o anticuerpos monoclonales, no deben de ponérsela, etcétera. O sea, aquí hay algunas limitantes. Bien importantes, no hay una contraindicación para el uso de las vacunas, ninguna, en las mujeres embarazadas, no hay ninguna contraindicación, pero sí se recomienda que lo valoren con el médico y en todo caso firmen un consentimiento. No se ha demostrado que genere problemas en embarazadas, pero no se probó necesariamente en embarazadas. La inmunosupresión no es una contraindicación, también la pregunta que si estoy en tratamiento de inmunosupresión, que si tengo cáncer, que si tengo VIH, pues la verdad es que no es contraindicación, aunque como dice aquí atinadamente, pues la respuesta inmune podría ser inferior a la presentada en personas que no tienen un problema por el tratamiento o por alguna de estas enfermedades a las cuales ya hice alusión. Las mujeres lactantes pueden hacerlo sin ningún problema porque esta vacuna, la de Pfizer, no contiene un virus en su composición. Por cierto, mito absolutamente absurdo, que cambia el DNA de la gente. No tiene nada que ver estas vacunas de RNA mensajero con que se cambie el DNA de la gente. Cuidado con eso. Algunas precauciones, bueno, pues que no se debe poner en gente que tenga más de 38 grados, trastornos hemorrágicos, menos de 30 días de haber recibido la vacuna de influenza u otra vacuna y que continúen con síntomas de este padecimiento, no deben de usarlo. Poco sobre la de AstraZeneca, ya dije la eficacia. El efecto protector pues se puede afectar por las razones que aquí está. Lo mismo, no se sabe cuánto dura la inmunidad. Si ustedes son alérgicos a alguna de estas cosas que está aquí en la lista, pues en teoría no deberían de ponerse esta vacuna. Importante, esta a diferencia de la de Pfizer que se puede poner a partir de los 16, se puede poner a partir de los 18. Ya iniciaron estudios en jóvenes o en niños o en adultos más jóvenes que estas edades, pero todavía no hay resultados.
En el embarazo no hay problema, en la lactancia tampoco. La gente que tiene trombocitopenia o coagulopatía deben tener precaución por riesgo de sangrado. La gente inmunocomprometida, pues ya lo mismo que en la de Pfizer. Medicamentos, no hay estudio de interacciones con medicamentos, y esto pues refuerza lo que yo ya les dije. No se debe combinar los esquemas de una vacuna contra COVID entre otras, es decir, no puedes poner una y de otra, sino es siempre la misma para tus 2 dosis. Si tienes enfermedad febril, hay que posponer el día de tu cita, hay que posponer la puesta de la vacuna, y en este caso 14 días previos que no te hayan vacunado contra influenza u otras vacunas. Termino con la Sputnik. Esta también ya dije cuáles las características, la eficacia, las mismas precauciones que podrían causar que se inactivara, y algunas contraindicaciones, pues las mismas que señalamos para la de Pfizer: si tuviste alguna alergia grave, tratamiento con plasma convaleciente, personas con hipersensibilidad a algunos de los componentes, que tengan enfermedades graves, ya sean infecciosas o no, pero que sean enfermedades agudas graves, y personas con enfermedades crónicas que impliquen un compromiso al estado general no deben de ponérselo si está exacerbada su sintomatología. Las personas con embarazo tampoco está contraindicado con el Sputnik 5 porque no contiene virus atenuados ni inactivados. Las personas con inmunosupresión no es contraindicación, pero lo mismo que ya dijimos, quién sabe cómo va a responder la gente. Las mujeres lactantes también pueden seguir lactando sin problemas si se les pone esta vacuna, que es el caso para las 3. Aquí están algunas precauciones que se parecen a las de las anteriores. Incluso aquí, por ejemplo, personas con VIH controladas se pueden vacunar, las no controladas deben de recibir asesoría con el médico tratante. Yo diría que en síntesis el tema del embarazo es: no hay una contraindicación, la decisión la toma la persona embarazada con su médico. Lo que se dice en términos generales es que en la mujer hasta ahora no hay resultados disponibles en ensayos clínicos, y que cualquier vacuna, la que sea, se deja a criterio del médico y la mujer embarazada la aplicación. No está contraindicado, pero se deja a criterio del médico y la mujer embarazada. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Por cierto, son muy poco frecuentes los efectos adversos graves, pero ¿cuáles son los que sí se presentan con relativa frecuencia? Dolor o inflamación en el sitio de aplicación, cansancio o fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, y puede haber dolor muscular o de articulación. Hay muchos otros, pero son muy raros. Estos son los más frecuentes, y los efectos graves son muy poco frecuentes hasta ahora. Ahora, ¿cómo íbamos? Fíjense, al 7 de febrero en tema de vacunación. Bueno, Israel andaba casi en el 60% al 7 de febrero. El UAE es Emiratos Árabes Unidos, UK es Reino Unido y Estados Unidos, y al final México. Después, el día 11 de febrero, Israel ya andaba rondando el 70%. Y después, el día 13 de febrero, Israel ya iba en ruta al 80%. Y así íbamos, Israel en ruta al 80%, Estados Unidos en ruta rumbo al 20%, y lamentablemente México debajo del 1%. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuánto nos vamos a tardar en alcanzar la famosa inmunidad de rebaño que se alcanza más o menos cuando el 75% de la población ya fue vacunada? Fíjense ustedes, en Israel se estima que se va a alcanzar en 2 meses al ritmo que van. Después, en Estados Unidos se estima que se van a tardar 8 meses al ritmo que van. Chile se estima que se va a tardar 4 meses al ritmo que va. Y México, hasta antes de lo que empezó ayer, seguramente se alterará un poco, nos íbamos a tardar más de 10 años. Esa es la realidad para alcanzar el 75% de cobertura. Ahora la pregunta, ¿sirve la vacuna? Pues claro que sí, aquí lo ven ustedes claramente, la curva azul da cuenta de los casos, cómo han bajado en Israel después de la aplicación de la vacuna, los casos hospitalizados. Por supuesto que sirve. Hay 2 preguntas que todos nos hacemos o nos hemos hecho o les gustaría hacer. Una, ¿me vacuno? La respuesta es indudablemente sí, cuando te toque y cuando esté disponible, no hay duda. Y la otra, ¿cuál me pongo? Cualquiera de las que tenga una fase 3 publicada y terminada con buenos resultados, que es el caso hasta ahora de la de Pfizer, la de Moderna, la de Astra, y de las que hay en México, y la de Sputnik 5. Faltan los resultados de la de CanSino por publicarse. Ya se conocen preliminares, pero están por publicarse. Creo que es una buena vacuna también. La de Sinovac, esa también falta la publicación. Hay algunos preliminares.
Novavax hay resultados preliminares, en fin, hay muchas que ya están a punto de ser publicadas, pero yo les diría, cualquiera que esté autorizada por las autoridades regulatorias, pues se puede utilizar, siempre y cuando se sigan los esquemas correspondientes. Recordar que de una sola dosis solo hay 2 vacunas, la de Johnson & Johnson y la de CanSino. Todas las demás que están o ya disponibles o cerca de estar disponibles son de 2 dosis. Termino con mi intervención con lo de los tratamientos para dejar algún espacio para preguntas. Fíjense, desde mayo se autorizó, estoy hablando en Estados Unidos, el Remdesivir. En México es la fecha, a pesar de que dicen que se sometió el 25 de noviembre, que no se ha autorizado su uso en México. Después, el 9 de noviembre, el 19 de noviembre y el 21 de noviembre, la FDA, que es la agencia regulatoria estadounidense, como ya dije, autorizó 3 tratamientos fundamentados en los monoclonales. Ninguno cura, todos mejoran discretamente la evolución. Y bueno, pues es una buena noticia que se suman al Remdesivir, pero ¿qué creen? Ninguno está disponible en México. Y bueno, pues algunas cosas que han salido y que yo las pongo a su consideración porque sé que las han leído y se quedan con la duda. La colchicina. Hubo un artículo de diversos estudios de colchicina que dice, la colchicina es un medicamento que tiene sus indicaciones y lo único que dicen es que los reportes son insuficientes para que se justifique su uso, aunque sí justifican que se siga estudiando. Eso es lo que dicen, síntesis. Dada la actividad bioquímica de la colchicina, hay una justificación para que se estudie este medicamento que potencialmente puede ser útil para tratar COVID, pero de una vez se los digo, hoy no es una opción. Después salió la plitidepsina, que decía, así decía, el 26 de enero se manejó esa noticia, medicamento que promete reducir en 99% la carga por COVID. Bueno, sí se publicó en Science, una revista muy prestigiada, pero son experimentos en pulmón de animales tratados, no en seres humanos. Entonces, pues la verdad, síntesis, como otros, es un reporte de un fármaco que apenas está transitando la vía de la experimentación y falta mucho para que sea una opción real. Después nos dijeron, hace algunos días, que había un medicamento que prevenía y trataba eficazmente al SARS-CoV-2. Este es un medicamento que se llama, bueno, ahí lo ven ustedes, el EIDD2801, un efecto notable en la replicación del virus. Pues sí, nada más que pues es un reporte que apenas también falta mucho para que sea algo demostrado en seres humanos. Está en partículas virales en tejido pulmonar humano que fue implantado en ratones, entonces todavía falta mucho para que esto sea realidad. Después, este es un estudio que lo pongo porque es de un grupo de colegas mexicanos, es un estudio piloto, 209 pacientes de la ciclosporina A, que con esteroides, particularmente con dexametasona en pacientes graves, puede tener algún efecto de utilidad, pero todavía hay que confirmar. Es un estudio con resultados positivos que requiere corroboración con una metodología que se llama ensayo clínico controlado. Y pues nada más les quiero decirles que este tipo de resultados se vieron hace mucho tiempo con la hidroxicloroquina y con otros medicamentos que pensábamos que servían, y cuando ya se hacen los estudios a profundidad con el control que debe ser, resulta que no sirve. Este es otro, que también me parece muy interesante, este también es muy, muy reciente. Para pacientes graves, reduce junto con la dexametasona el uso de este medicamento que se llama tocilizumab, reduce la mortalidad en 1/3 y 50% los casos graves. Bien importante, no se ha publicado, son resultados preliminares. Si se confirma, podría convertirse en uno de los tratamientos más efectivos en pacientes que requieren hospitalización, pero todavía hay que corroborarlo. Y voy a hablar un poquito de esto porque sé que ha sido motivo de mucha controversia y muchas dudas entre ustedes, queridos amigos, porque además si a alguno de ustedes les dio COVID, seguro le recetaron ivermectina y hasta citromicina. Bueno, yo no voy a decir si está bien o mal, voy a poner los hechos, ya después sacan sus conclusiones. El 22 de enero nos dijeron que los médicos de la Ciudad de México iban a dar ivermectina y acitromicina porque la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, decía que había suficiente evidencia para hacerlo así. Incluso dijo que estaba avalado por el Instituto de Nutrición, no olviden lo que acabo de decirles. Después, el 5 de febrero, algún funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que lo estaban utilizando, que había ya que había evidencia clínica que demostraba el beneficio.
y que vea 23 estudios que se habían llevado a cabo entre junio del 2020 y 2021, donde la ivermectina había tenido un impacto favorable. Bueno, pues después Merck, que es el que produce la ivermectina, en síntesis nos dice: no hay ninguna base científica derivada de estudios preclínicos que sustenten algún efecto terapéutico potencial de la ivermectina contra COVID-19. No hay ninguna evidencia científica clínica importante sobre su efectividad y hacen falta datos sobre la seguridad de su uso en estos estudios que se han publicado, que resultarían preocupantes. Y luego la Asociación Mexicana de Infectología nos dijo: no la usen. El Instituto Nacional de Nutrición, que habían dicho que lo avalaba, dijo: es importante aclarar que no existe evidencia para su uso profiláctico asociado al empleo de antibióticos. Se hablaba de ivermectina. Y luego los especialistas de los Institutos Nacionales de Salud nos dijeron: hace un llamado para habilitar el uso del medicamento contra el COVID al carecer de sustento científico sobre su seguridad. Entonces, la Asociación Mexicana de Infectología Clínica nos dice: no se recomienda. Nutrición nos dice lo mismo. Y la Secretaría de Salud Federal emite un comunicado, que es este que ven a la izquierda, en el mismo sentido. Y pues yo diría que el problema es que la información de las instancias oficiales es contradictoria. Pero les doy un dato. Ayer, tan solo ayer, María Van Kerkhove, que es una asesora clínica de la OMS para la pandemia, adelantó que están revisando qué sucede con la ivermectina para, si es el caso, después de hacer algo que se llama un metaanálisis, es decir, mezclar todos los estudios que hay y ver el potencial uso, se pudieran emitir algunos lineamientos en las próximas 4 a 6 semanas sobre su uso, si es que después de hacer estos análisis ven que sí puede funcionar. Entonces, hasta ahí lo dejo. Entonces hay una controversia. Lo que es un hecho, y es donde no hay controversia, aquí no hay controversia, es que la ivermectina, que es un antiparasitario, sirvió para que México obtuviera el reconocimiento como país libre de oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad transmitida por un parásito, por un gusanito, que se llama filaria, y nosotros como país y solo otros 3 países hemos obtenido ese reconocimiento de haber eliminado esa enfermedad de nuestro territorio. Y también sirvió para que en ese año, el 5 de octubre, el Premio Nobel de Medicina se diera a 3 destacados médicos, a William Campbell y al japonés Satoshi Omura, y a la china Yu Tu, a los 2 primeros por haber desarrollado la ivermectina. Y aquí está el testimonio donde la doctora Margaret Chan y la doctora Carissa Tien, directora en ese entonces general de la OMS y directora de la Organización Panamericana de la Salud, entregan a Guatemala, Ecuador, México y Colombia el certificado por haber liberado a nuestros países de ese mal. Y yo quiero terminar con este cierre con 3 reflexiones. Primera, como siempre dice Mafalda, lo urgente no da tiempo para lo importante. Yo nada más les recuerdo que las reuniones que se pueden evitar, fiestas, bodas, desayunos, comidas, reuniones no indispensables, reuniones de trabajo presencial no necesarias y todo lo demás urgente, créanme que va a dejar de ser urgente si perdemos lo verdaderamente importante, que es o nuestra salud o en el peor de los casos la vida. Y yo sí quiero decirles que no podemos normalizar lo que está ocurriendo. No caigamos en una anestesia social. Y aquí aprovecho algo que ya hicieron al inicio el presidente de nuestra institución para hacer un homenaje en este momento a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, odontólogos, etcétera, que han dado literalmente su vida en el tratamiento y el tratar de lidiar con esta pandemia. Y la última reflexión, que pues por lo menos hay 3 a quien se las puedo atribuir: Javier Velasco, que es un escritor mexicano, Yogi Berra, un beisbolista norteamericano, y Jim Steinman, un rockero norteamericano, que dicen, y con esto cierro, el futuro ya no es el mismo que antes. Pues yo les agradezco su atención y espero haber aclarado muchas dudas sobre vacunas y algunos otros temas a lo largo de esta intervención. Y pues veo muchas preguntas. Son preguntas muy específicas. No sé. Déjenme, estoy leyendo, A ver, dicen riesgo, probabilidad de que los fomites, que son es muy bajo. Las superficies sí pueden contagiar, pero esa no es la forma eficiente. Sí, claro que puede haber, pero no es la forma eficiente. El proceso de miren, yo no voy a hablar de las políticas públicas del país, eso no me voy a meter. Me preguntan que si el proceso de farmacovigilancia es el adecuado. No haré comentario respecto a este tipo de cosas.
¿Está contraindicada con una persona con alergia al látex? No. Vacuna que recomendaría, les dije, cualquiera para adultos mayores que esté adecuada, cualquiera. Hubo alguna duda con la de Astra, pero eso ya se disipó y sirve perfectamente bien. Incluso la OMS dice que no hay ningún problema. Para entrar, el tipo NAT, los estudios es PCR. NAT es lo mismo que PCR. ¿Cuál es su opinión de la forma en que...? Bueno, yo dije que no voy a hablar de las cuestiones de política pública. Discúlpenme, pero no lo haré. Independiente del tema político, es lo mismo. No hablaré de si está bien o mal lo que están haciendo. Las personas que toman anticoagulantes, algún efecto adverso no como tal, no deben hacer nada. La respuesta es que se apliquen la vacuna, nada más que tomen observación pero no tiene nada que ver los anticoagulantes con ello. Novavax está en fase 3, es correcto. Está en fase 3, ya hay resultados preliminares de Novavax en Reino Unido, una efectividad del 90%, es bastante buena vacuna. Está en fase 3 en Estados Unidos y México, pero seguramente se va a confirmar, entonces no habrá problema. ¿Están aplicando las medidas? No, supongo que sí, si después de haber COVID 45 días los anticuerpos que están se puede. A ver, cualquier persona se puede vacunar después de haber tenido COVID si ya pasaron entre 21 días y un mes. O sea, hay que esperar 3 o 4 semanas después de tener un cuadro de COVID, después de haberse resuelto el cuadro de COVID, para vacunarse y no pasa nada. Contraindicación, alergia a antihistamínicos, no. EPOC, asma tampoco. No se sabe la inmunidad cuánto dura, desafortunadamente. Ya comenté lo de la acitromicina. Mira, insisto, a ver, se los digo con toda claridad. Esta es una enfermedad viral. ¿Por qué tendría que funcionar un antibiótico que sirve para bacterias? Servirá para que no te reinfectes por otra cosa, pero no contra COVID. Ningún antibiótico sirve contra COVID. Tomando aspirina, ¿pueden vacunarse? Sí, por supuesto que se pueden vacunar. Los que están tomando la aspirina protege. El virus entra por la boca. Bueno, entra por la mucosa de la boca, pero un alimento no se queda en la mucosa, te lo tragas y el pH del estómago lo inactiva. Además, los alimentos, por su propio pH, difícilmente van a estar contaminados con virus viables. El virus entra, ya comentamos. ¿Existe un riesgo de desinfectar? No, es que yo no conozco a nadie, y perdón que lo diga un poco exagerado, no, nadie llegamos y agarramos los zapatos y los ponemos a donde nos dormimos, o los agarramos la suela, nada más. No anden, digamos, tocando el suelo y demás. Lávense las manos y ya no pasa nada. ¿Usted se vacunaría? Yo con Sinovac no, porque tiene una efectividad del 50%. Con CanSino sí, la verdad. Pero habrá que ver, porque todavía faltan los resultados definitivos de la de Sinovac. Pero la de CanSino, sin duda. Además, una sola dosis. Si te ponen las dosis de una vacuna, después puedes ponerte otra. ¿Para qué? Yo no me pondría otra con mayor eficacia. Con eso sería suficiente, creo yo. No me contestaron. Pues creo que son todas las preguntas que había. En la parte de preguntas, en el chat, no sé, ahí estoy viendo lo de preguntas. No estoy viendo el chat. Desafortunadamente no lo puedo. Algo que no dije, secuelas. Esta cosa deja secuelas en todos los aparatos y sistemas. No son de lo más frecuente, pero sí puede afectar, porque por ahí vi a alguien que pregunta. Sí puede dejar secuelas respiratorias, puede dejar secuelas neurológicas, puede dejar secuelas en articulaciones. O sea, sí puede dejar secuelas. No es lo más frecuente, pero sí puede dejar secuelas. La eficacia no se sabe. Pues sería todo. No sé si alguien de los colegas que estuvo va a cerrar o cómo le hacemos. No sé, ahí estás, Alejandro. Prende tu micrófono, Alejandro, porque no sé. Listo. Pues muchas gracias, Pablo. Excelente exposición, muy clara y trata exactamente todas las inquietudes que tenemos con respecto a las vacunas, a su eficacia, a sus diferencias y a sus bondades y bueno, en su caso a sus
a los problemas que pudieran tener cada una de ellas. Perdóname, Alejandro, preguntaron que si alguien puede tomar alcohol después de vacunarse. Pues sí, nada más que no maneje. Así es. Si no, lo agarra. No pasa nada, el alcohol no digo, bueno, obviamente pues, no es lo más recomendable, pero pues no por la vacuna. Claro. Nada en exceso. Así es, correcto. Así es. Pues muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por estar siempre presente en todas las actividades de Premio Biblos y del Centro Libanés. Quiero darle las gracias al presidente del Centro Libanés por su apoyo en este proyecto, por permitirnos usar las plataformas, la plataforma del Centro Libanés, y darle las gracias también a todos mis compañeros de Premio Biblos, a Marta Díaz de Curi, a Berta Abraham, al embajador Nuhad Mahmoud, Alfredo Adam, Antonio Musi, a Rafael Musi, a Carlos Matuk, a Wasim Mobayet por todo el trabajo que han realizado en estos años y que ahora en 2021 se convierten en este maravilloso equipo de trabajo del Premio Biblos. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Pablo, y sobre todo, muchas gracias a todos los amigos que se conectaron el día de hoy y escucharon esta plática. Muy buenas noches a todos. Cuídense todos y recuerden las medidas efectivas: tapabocas, distancia, lavado de manos. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Cuídense todos. Gracias, Alex. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Hasta luego, Michelle. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Gracias.